Volví a casa y encontré a mi suegra en mi habitación. Dijo que ahora era su casa. Cambié las cerraduras y mi esposa eligió, mal. Me llamo Luis. Tengo 34 años y soy gerente de logística, lo que básicamente significa que paso mis días asegurándome de que todo se mueva de un punto A a un punto B de forma ordenada. Me gustan los sistemas. Me gusta la previsibilidad. Por eso compré mi casa hace 7 años, 3 años antes de conocer a mi esposa, Lucía. Aquella casa era mi ancla, mi refugio inquebrantable en un mundo que siempre parece al borde del caos. Mi nombre está en la escritura. Yo pagué el anticipo. El crédito hipotecario también está a mi nombre. Esto no es un detalle menor. La madre de Lucía, Teresa, tiene 62 años y siempre ha sido todo lo opuesto al orden. Es una fuerza de la naturaleza, sí, pero no de esas que alegran la vida, sino de las que te obligan a cerrar las ventanas y reforzar las puertas cada vez que se aproxima. Durante los 4 años que duró mi matrimonio con Lucía, reconocí un patrón. Teresa generaba una crisis tras otra. Recuerdo aquella vez en que reservó por error 2 viajes y terminé comprándole un vuelo de última hora. O cuando firmó como aval para un amigo que dejó de pagar su auto, y Lucía vació nuestra cuenta de ahorros para evitar que su madre fuera demandada. Cada vez que intentaba imponer un límite, Lucía me miraba con angustia, rogándome que cediéramos, que era solo por esta vez, que su madre no podría con la situación. Pero nunca era solo una vez. Hace un par de meses, el propietario del departamento donde vivía Teresa decidió vender. Le dieron 60 días para mudarse. Y como era predecible, la campaña comenzó. Teresa lloraba por teléfono con Lucía. No tengo a dónde ir, así me paga mi hija, dejándome en la calle. Yo ya sabía lo que venía. Y efectivamente, una semana después, Lucía se sentó conmigo, nerviosa. Necesitamos dejarla quedarse con nosotros, solo un tiempo, dijo. Respiré hondo. Este era el límite, la línea que no podía cruzarse. No, Lucía, respondí con la mayor calma y firmeza posible. Tu madre puede ser una invitada por una tarde, pero no una compañera de casa. Eso acabaría con nuestro matrimonio, y lo sabes. Le ofrecí una alternativa. Me comprometí a pagar el depósito y el primer mes de alquiler en un nuevo lugar para Teresa. Incluso contrataría a una empresa de mudanza para facilitarle el proceso. Era una oferta generosa. Una última oferta. Lucía lloró, pero finalmente asintió. Dijo que entendía. Aseguró que hablaría con su madre. Pasaron algunas semanas en silencio. Pensé que todo estaba resuelto. Qué ingenuo fui. La semana pasada, tuve que hacer un viaje laboral de 3 días, obligatorio. El martes por la mañana me despedí de Lucía y me dirigí al aeropuerto. Terminé mis tareas antes de lo previsto y sentí un alivio tan grande que decidí tomar un vuelo anticipado para regresar el jueves al mediodía. Mi idea era sorprender a Lucía llevándola a almorzar a su restaurante favorito. Apenas abrí la puerta de entrada, algo en el aire me alertó. Una fragancia floral, ajena, intensa. Y ahí estaban, pilas de cajas Suaul marcadas con rotulador. Cosas de Teresa. Estaban alineadas en el pasillo como si custodiaran la entrada. Se me heló el estómago. Al llegar al salón, encontré su ridículo y exagerado sillón, apretado junto a mi sofá. En mi estantería, donde guardaba mis novelas clásicas de ciencia ficción, ahora se exhibía su colección de muñecas de porcelana, todas mirándome con esos ojos de vidrio vacíos. El corazón me latía con fuerza, frío, golpeando contra mi pecho. Subí las escaleras. La puerta de nuestro dormitorio, mi dormitorio, estaba abierta. 2 trabajadores intentaban acomodar un enorme cabecero ornamentado. Y allí estaba Teresa, dando órdenes con un gesto altivo, como si fuera la reina del lugar. Nuestra cama, la que Lucía y yo compartíamos, estaba desarmada, apoyada contra la pared como si fuera un estorbo. Teresa me vio, sonrió. Esa sonrisa lenta, satisfecha, de alguien que ha ganado una partida sin que el otro siquiera supiera que estaba compitiendo. Luis, qué sorpresa verte tan temprano, dijo, con un tono amable pero con una mirada que brillaba con arrogancia. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Lucía? Pregunté, conteniendo la rabia. Salió a comprar el almuerzo. No tardará. Ahora, chicos, por favor coloquen esto en el centro. Tiene que ser el foco de la habitación. Los trabajadores se miraron incómodos. Di un paso dentro del cuarto. Deténganse, les ordené. Y se quedaron congelados. Me volví hacia ella. ¿Qué estás haciendo en mi dormitorio? Soltó un suspiro teatral, de esos que intentan convertirte en el villano. Luis, no hagas una escena. Podemos hablar cuando Lucía esté. Ella estuvo de acuerdo. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor? Lo mejor era el departamento que me ofrecía alquilarte. Esto es una invasión. Y entonces dejó caer la máscara. Se acercó, susurrando con veneno. Vamos a dejar algo en claro. Mi hija vive aquí. Eso hace de esta casa un hogar familiar. Yo soy la matriarca. Por ella, estoy reclamando mi lugar. Esta es mi casa ahora. Tendrás que acostumbrarte. Esta es mi casa ahora. Esas palabras se quedaron flotando. Los trabajadores evitaban mirarnos, fijos en el suelo, en el techo, en cualquier parte. Uno de ellos carraspeó. Señor, señora, vamos a tomar un descanso para fumar. Avísennos cuando terminen, ¿sí? Y salieron casi corriendo del cuarto. No grité, no discutí. En ese momento, lo vi todo con claridad. No se trataba de un malentendido, era el desenlace de años de manipulación por parte de Teresa, y Lucía no solo lo había permitido, había sido parte de ello. Sin decir una sola palabra más, me di la vuelta, bajé las escaleras y salí por la puerta principal. Me quedé sentado dentro del coche, con el motor apagado, observando a los trabajadores de la mudanza apoyados en sus camiones mientras fumaban con desgano. Saqué el teléfono del bolsillo. Primera llamada, un cerrajero disponible las 24 horas. Agendé el cambio completo de cerraduras externas para las 3 de la tarde. Segunda llamada, mi hermano, que trabaja como asistente legal. Escuchó lo que le conté, soltó un silbido bajo y dijo, no tomes ninguna decisión sin hablar con un abogado de divorcios. Te voy a pasar un contacto. Tercera acción, un mensaje de texto para Lucía. Ya estoy en casa. Vi la nueva decoración. Tu madre acaba de informarme que ahora esta es su casa. La respuesta llegó en segundos. Luis, espera, no hagas nada aún. Puedo explicarlo. Mamá está exagerando. Ya sabes cómo es. Estoy por llegar. Lo hablamos. Por favor, no tomes decisiones precipitadas. ¿Sabes cómo se pone? Esa última frase, la excusa eterna para justificar años de desorden. Esperé. Cuando su auto finalmente llegó, bajó con bolsas de comida en las manos. Intentó sonreír, una sonrisa forzada, buscando apaciguar, pero se esfumó al verme sentado dentro del coche. Tocó
Bajó el vidrio, bajé la ventanilla. ¿Qué haces aquí afuera? Vamos adentro, no podemos hablar en plena calle. ¿Tu madre está sacando sus cosas de mi casa? Pregunté con voz plana, sin emoción. Su rostro se descompuso. ¿Qué querías que hiciera? Dijo casi al borde del llanto. Lloró durante días. Dijo que prefería morirse antes que vivir sola en un departamento frío. Prometió que solo serían unos meses, hasta que se estabilizara. Necesita el dormitorio principal por sus problemas de espalda. Fue un compromiso. Un compromiso que hiciste con mi vida y con mi propiedad, sin consultarme. Le informé que me iba a un hotel, que a las 3 de la tarde vendría el cerrajero, que tenían hasta esa hora para abandonar mi casa, que podían llevarse sus cosas, que su madre podía hacer lo mismo, que dejaran las llaves en la encimera de la cocina. Su expresión cambió. Las súplicas se convirtieron en la misma furia que había visto antes en su madre. ¿Estás echando a tu esposa por una habitación? Estoy protegiendo mi propiedad de una ocupación forzada que tú permitiste. Te repito, tienen hasta las 3. Encendí el motor y me fui. No miré atrás, solo manejé. Ahora estoy en una habitación de hotel sin alma, con la mirada fija en la pared. El teléfono no ha dejado de vibrar con mensajes y llamadas de ella, de su padre, de su tía. Según ellos, soy un monstruo frío y sin corazón. Tal vez lo sea, pero también siento una claridad extraña, un frío lúcido que no había experimentado en años. Le di una salida, le ofrecí una solución. Ella eligió a su madre. Ahora me elijo a mí. Actualización. La tormenta empieza a calmarse, pero el panorama es más feo de lo que imaginaba. Gracias a todos los que me mandaron mensajes de apoyo. De verdad, me ayuda a mantener los pies sobre la tierra y recordar que no estoy perdiendo la razón. Volví a casa el jueves a las 3:15 de la tarde. El vehículo del cerrajero ya estaba estacionado afuera. Los autos de Lucía y Teresa ya no estaban. Una montaña de trastos de Teresa, ese sillón floral espantoso, cajas llenas de baratijas, lámparas, estaba tirada sin orden junto a la acera. Claramente se habían ido con apuro. Gary, el cerrajero, era un profesional. Una hora después tenía en mi mano un nuevo juego de llaves. Se sentían firmes, como una confirmación. Recorrí la casa, ahora en silencio. Se sentía profanada. Lucía se había llevado todas sus cosas, pero Teresa había dejado una especie de mensaje final. Había entrado en mi oficina. Sobre el escritorio siempre guardo el reloj de mi abuelo, un Omega C-Master de los años 60. No tiene valor de colección, pero para mí es invaluable. La vitrina seguía ahí, pero vacía. En su lugar, una de esas muñecas de porcelana horribles que colecciona, vestida de marinero, con una sonrisa rota, un trofeo, una burla, un último gesto mezquino de conquista. La desaparición del reloj no fue un descuido, fue un golpe pensado, destinado a herirme en lo más profundo, en un lugar que los muebles no alcanzan. Tomé una foto de la muñeca dentro de la vitrina vacía, documenté todo, luego envié un solo mensaje a Lucía. Tu madre se ha llevado el reloj de mi abuelo. Ya presenté una denuncia por robo. El número de caso es 8675309. La policía me informó que poseer un objeto robado, sabiendo que lo es, constituye un delito. Tiene 24 horas para devolverlo antes de que se inicie el seguimiento correspondiente. Mentí un poco, solo había hecho la denuncia en línea. Aún no hablé con ningún agente, pero el número de caso era real. Lo importante era dejar clara la seriedad del asunto. La reacción no tardó. Teresa, usando el teléfono de Lucía, me mandó un mensaje kilométrico lleno de insultos, que yo era un mentiroso, que no valoraba nada, que el reloj era una porquería que había tomado como pago emocional por el sufrimiento que le causé. Al parecer, estaba armando su propio caso legal absurdo por mensaje de texto. Lucía me llamó, entre sollozos. Van a arrestar a mi mamá. Luis, no puedes hacer esto. Es solo un reloj. Dejó de ser solo un reloj en el momento en que ella lo tomó con sus propias manos. Esto trata de un patrón. Un patrón de abuso y de faltas de respeto que tú llevas años permitiendo. Le di 24 horas. Le dije que dejara el reloj en la recepción del hotel donde estoy, sin contacto. Más tarde, me llamó su padre, Larry. Un hombre que toda la vida ha sido arrastrado por Teresa, siempre confundido, siempre superado por la situación. Hijo, tienes que ser razonable, me dijo con tono cansado. Ya las echaste. ¿No fue suficiente? Estás destruyendo a la familia. Larry, tu esposa intentó apropiarse de mi casa, y tu hija la ayudó. Destruyeron a mi familia. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Díganle a Teresa que devuelva el reloj. Se venció el plazo y no hubo respuesta. Así que, a la tarde siguiente, me presenté en la comisaría del barrio con el teléfono en la mano, mostrando los mensajes de texto donde Teresa admitía que tenía el reloj. El oficial que estaba en la recepción los leyó, alzó una ceja y se tomó mi denuncia con seriedad. Me dijo que los mensajes demostraban claramente la intención de quedarse con lo ajeno y que asignarían a un detective al caso, aunque me advirtió que estos procesos suelen ser lentos. Para mí, eso ya era suficiente. 2 horas después, recibí una llamada desesperada de Lucía. Un detective le había dejado un mensaje de voz refiriéndose al número de expediente y solicitando una declaración de parte de Teresa. El sistema judicial se había activado, aunque fuera de manera lenta. ¿Estás contento ahora?, gritó Lucía al teléfono. Le echaste la policía encima a una anciana enferma. Lucía, es una ladrona, le respondí con calma. Eso no es una enfermedad. Su tono cambió de repente, y su voz se volvió fría, venenosa, desconocida para mí. Vas a arrepentirte de esto, Luis. Te juro que haré que te arrepientas de cada segundo. Y le creí. Me dolía reconocerlo, pero la mujer con la que me casé ya no existía. Me pesaba no haber tenido el valor de poner límites años atrás. Anoche, saqué de la vereda ese sillón horrible de Teresa y lo llevé personalmente a un centro de donaciones. Un gesto mínimo, sí, pero lo sentí como una especie de exorcismo. Estoy recuperando mi hogar, pieza por pieza. Actualización. El conflicto ahora tiene nuevos frentes, la opinión pública y una guerra financiera. Lo primero fue el regreso del reloj. Apareció en una bolsa dejada en la recepción de mi oficina. No había nota ni explicación. Al parecer, el miedo a ser acusada formalmente por hurto fue suficiente. Lo llevé a revisar, por si acaso la rabia de Teresa se había traducido en alguna clase de sabotaje. Al día siguiente de esa publicación, Lucía y Teresa aparecieron en la puerta de mi casa. Las vi por la cámara del timbre, primero tocaron, luego empezaron a golpear. Yo estaba en mi oficina, observándolas desde mi teléfono. Teresa gritaba algo, su voz era una ráfaga de insultos incomprensibles. Lucía, en cambio, solo lloraba. Después de 20 minutos, se fueron. Pasaron unos días y mi hermano me mandó un enlace. Lucía había creado una campaña en GoFundMe. El título era
ayúdanos a mi madre y a mí a escapar del abuso. La imagen principal era una selfie cuidadosamente editada de ambas en una habitación de hotel, con expresiones de sufrimiento y cansancio. La descripción era una completa invención. Decía que yo era un alcohólico violento, que las había echado de casa en medio de la noche sin dejarles nada. Para que quede claro, tomo una copa de vino con la cena, 2 veces por semana como mucho. Lucía había fijado un objetivo de $10,000 para cubrir un depósito de alquiler y gastos legales para recuperar sus derechos. Ya había recaudado cerca de $800 entre amigos y familiares suyos que no conocen la verdad. Mi primer impulso fue dejar un comentario contando lo que realmente ocurrió. Pero mi abogado, Esteban, vale cada centavo, me frenó. No lo hagas, me dijo. No entres en su juego. Documenta todo. Usaremos sus mentiras cuando sea necesario. Así lo hice. Capturé pantallas, guardé pruebas. Luego, Esteban redactó un correo formal para Lucía, con copia para mí. En él, se le notificaba que tenía una única oportunidad para recoger sus pertenencias el sábado, entre las 10 y las 2. Se aclaraba que su madre no tenía permitido acercarse a la propiedad y que cualquier intento sería considerado una intrusión. Todo el proceso sería grabado. Esto, por supuesto, generó otra avalancha de mensajes donde me tildaban de cruel. Aún así, aceptó. El sábado llegó con su padre. Larry bajó del coche sin poder mirarme a los ojos, avergonzado. Yo había revisado toda la casa y embalado cuidadosamente todo lo que pertenecía sin lugar a dudas a Lucía. Lo apilé en el garaje, y desde una distancia prudente, grabé todo con el teléfono. Lucía fue profesional hasta el final, hasta que preguntó, ¿dónde está el Vitamix? ¿Y el televisor OLED nuevo? Lucía, le respondí con calma, la licuadora fue un regalo de inauguración de mi hermana cuando compré esta casa. El televisor lo compré un año antes de conocerte. Tengo el recibo, no son bienes maritales, pero los usamos. Estamos casados. Esas cosas son nuestras. No, le dije, lo más amable que pude. Son cosas mías que pudiste usar mientras estábamos casados. Ese privilegio ya terminó. Esteban tiene toda la documentación. El lunes se presentará la demanda de divorcio, basada en diferencias irreconciliables. Y, por cierto, ese GoFundMe que creaste, cualquier dinero recaudado es considerado un activo marital que estás ocultando deliberadamente. Engañar a la corte de forma intencionada es muy grave. Lucía se puso pálida. Larry, visiblemente incómodo, dio un paso al frente. Hijo, ¿divorciarse no es demasiado extremo? Extremo fue intentar quedarse con mi casa, Larry. Esto es simplemente la consecuencia lógica. Se marcharon. Esa misma noche, la página del GoFundMe desapareció. El último intento fue el más retorcido. Teresa consiguió el número de teléfono de mi madre. Lo sacó de una vieja libreta de direcciones que Lucía guardaba con las tarjetas de Navidad. La llamó entre lágrimas, contándole una historia desgarradora sobre una hija maltratada por un hombre cruel. Mi madre, una mujer que en sus 65 años no ha tolerado jamás una sola tontería, escuchó con calma mientras Teresa hablaba. Cuando terminó, mi madre respondió con una serenidad helada. Mira, conozco bien a mi hijo y sé perfectamente que esa casa es suya. Si pensaste que podrías simplemente quitársela, no solo eres una pésima invitada, también eres una completa insensata. Además, tienes a su esposa contigo. Tal vez deberías reflexionar sobre tu participación en la ruptura de ese matrimonio en lugar de intentar sembrar veneno aquí. No vuelvas a llamarme. Y colgó. Cada movimiento que hacen, cada mentira que intentan sostener, solo alimenta el expediente que mi abogado sigue armando. Creen que están luchando contra mí, pero en realidad están peleando contra ellas mismas, y están perdiendo de forma vergonzosa. Actualización. El decreto ya es definitivo. La casa está en silencio, y ahora me pertenece por completo. Estos últimos 6 meses han sido una auténtica lección en estrategia legal y resistencia emocional. El proceso de divorcio fue tan desagradable como cualquiera podría imaginar. El objetivo principal de ellas era quedarse con la casa. El abogado de Lucía intentó convencer al juez de que ella merecía una buena parte del valor de la propiedad, argumentando que había contribuido como ama de casa. Su plan consistía en que la justicia la viera como una esposa abandonada y sin recursos. Lo que no anticiparon fue que yo llevaba años guardando cada documento importante. Durante la mediación, mi abogado expuso todo con una precisión quirúrgica: el título de propiedad previo al matrimonio, los comprobantes del préstamo hipotecario, incluso la oferta formal que yo le había hecho a Teresa para alquilarle un departamento por separado, demostrando que había intentado ofrecer una solución razonable. También teníamos las fotos del día en que ocuparon la casa por la fuerza, el informe policial por el robo del reloj de mi abuelo, los mensajes incriminatorios enviados por Teresa, y las capturas de pantalla del GoFundMe fraudulento que crearon, lo cual evidenciaba mala fe y ocultamiento de bienes. Al enfrentar ese cúmulo de pruebas, el tono de su abogado cambió de inmediato. La pelea por la casa se volvió inviable. Así que redirigieron sus esfuerzos hacia los bienes compartidos del matrimonio. Yo ya sabía que ese ataque venía en camino. Teníamos un coche que habíamos adquirido juntos y una cuenta de ahorro compartida con alrededor de $40,000. Mi abogado sugirió una jugada estratégica. Podíamos pasar un año litigando por cada sartén, o podíamos cerrar este capítulo de una vez. La propuesta era clara: ofrecerle un acuerdo para que se retirara. Hicimos los cálculos. Su parte correspondiente de los bienes compartidos, incluyendo el ahorro y el valor del coche, sumaba aproximadamente $28,000. Así que redactamos una oferta de pago único por $30,000. A cambio, Lucía debía renunciar para siempre a cualquier otra reclamación sobre mis propiedades y aceptar un divorcio sin oposición. Ella se resistió al principio. Estoy seguro de que Teresa le llenaba la cabeza con fantasías sobre recibir 6 cifras. Pero su abogado, viendo el desastre que ellas mismas habían generado y sabiendo que no podía ganar con semejante historial de mala fe, debió advertirle que era el mejor acuerdo posible. Después de una semana de silencio amargo, finalmente aceptó. La firma final se realizó en una sala de conferencias impersonal, iluminada con una luz blanca y fría. Lucía lucía demacrada, más delgada, agotada. En sus ojos ya no había rabia, solo un resentimiento apagado que parecía haberse vuelto parte de ella. Y, como era de esperarse,
Teresa estaba allí, al acecho, como una sombra oscura siempre detrás de ella. Tras firmar los documentos, Lucía me interceptó en el pasillo. ¿$30.000? Escupió. ¿Eso es todo lo que valgo después de 4 años? La miré, pero no como antes. Esta vez la miré de verdad, y lo que sentí fue una tristeza profunda. Esto nunca se trató de cuánto valías, Lucía, le dije. Se trató de lo que estabas dispuesta a desechar. Tenías una vida, tenías un hogar, y lo cambiaste por ella. Este es el precio de esa decisión. Teresa se adelantó, con la boca lista para soltar su veneno habitual. Pero Lucía la detuvo con una sola mirada cansada. Basta, mamá, ya está, terminó. Fue la primera vez que vi en ella una chispa de rebeldía. Y llegó 6 meses demasiado tarde. Las consecuencias fueron simplemente el resultado directo de sus actos. Yo no necesité mover un solo dedo. Se gastaron todo el dinero del acuerdo en apenas 2 meses, entre depósitos para un nuevo apartamento y deudas que, al parecer, Teresa ya había acumulado. Ahora viven en un departamento de 2 habitaciones, pequeño, en un pueblo a 1 hora de aquí. Un conocido común le comentó a mi hermano que Larry, el padre de Lucía, apenas las visita, y que las discusiones entre madre e hija son constantes. Teresa consiguió lo que quería, tener a su hija solo para ella. Y ahora están atrapadas juntas, en un espacio reducido, con Lucía trabajando un segundo empleo los fines de semana para cubrir los gastos que su madre genera sin parar. En cuanto a mí, me concentré en recuperar cada rincón de mi vida. No fue fácil al principio, el silencio me recordaba todo lo que había pasado, pero poco a poco comencé a transformar la casa en algo que volviera a parecer mío. Pinté, ordené, vendí algunos muebles, y compré otros. Guardé lo necesario y deseché lo que solo traía ruido. Me dediqué a mí, no por venganza, sino porque ya era hora. Empecé a leer por las noches, a salir los domingos, a disfrutar de cosas simples que había olvidado. Redescubrí la tranquilidad de los momentos sin sobresaltos. Me reencontré con partes de mí que había dejado a un lado por mantener una relación que, en el fondo, estaba rota desde hacía tiempo. No tengo intención de buscar justicia emocional. No quiero venganza ni revancha. Lo que quiero, y por fin tengo, es claridad. Todo esto me enseñó a ser más firme, más paciente, y sobre todo, a reconocer mis propios límites. No sé qué será de Lucía o de Teresa en el futuro. Tal vez algún día logren comprender lo que perdieron. Pero eso ya no es asunto mío. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, puedo cerrar la puerta de mi casa sin sentir que dejo algo pendiente afuera. Y eso, para mí, ya es una victoria.